Pues buenos días a todos, bienvenidos. Esta es la cuarta jornada del proyecto Mirando más allá de la E y de la ostomía. Y vamos a dar paso a María Jesús Rivas Pintos, abogada, que hoy nos hablará de temas de cómo conseguir y las diferencias que puede haber entre incapacidad y discapacidad. ¿De acuerdo? María Jesús, te damos paso a ti. Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es María Jesús, soy abogada y voy a hablaros de la incapacidad laboral y la discapacidad. Al final de la charla se abrirá un turno de preguntas y respecto a aquellas preguntas que no pueda resolver por falta de datos o por falta de tiempo o porque, bueno, por timidez vuestra no las formuláis, sabed que tenéis a vuestra disposición mi correo electrónico para que me las podáis realizar y yo os las contestaré encantada. También quisiera dar las gracias y agradecer a Cubigo que me haya invitado a participar en estas jornadas y felicitarlos por la iniciativa, por el esfuerzo y por la audacia de presentar unas jornadas eminentemente prácticas que afectan a la incapacidad, sobre la incapacidad laboral y la discapacidad, que espero que os puedan ayudar o dar otro enfoque o por lo menos daros información en situaciones a las que os enfrentáis todos los días derivado de vuestra patología. Y dicho esto, me gustaría empezar la charla con una aclaración, porque a veces bueno, pues no tenemos muy claro qué es una incapacidad laboral, qué es una discapacidad, qué es una dependencia, cuándo se solicitan. Tenemos todo pues un poco mezclado, ¿no? Entonces así, de forma muy esquemática, ¿vale? Decir que estas situaciones de incapacidad laboral, de discapacidad y dependencia, son situaciones que pueden estar relacionadas, muy relacionadas, pero realmente están respondiendo a ámbitos diferentes, a necesidades diferentes, que sí pueden estar vinculadas, pero no tienen por qué estar necesariamente vinculadas. Así, la incapacidad laboral es una situación provisional o permanente que se circunscribe al ámbito laboral específicamente. O sea, quiere decir que es una situación que solo puede padecer un trabajador que está dado de alta o en situación asimilada al alta. Y se refiere a las capacidades de esa persona, de ese trabajador, para poder desarrollar su trabajo. Eso es una incapacidad laboral. Digamos que es un ámbito muy concreto, es muy, muy definido. ¿Vale? Luego tenemos la situación de la discapacidad. La discapacidad también es una situación provisional o permanente que se puede referir o no a la incapacidad laboral, pero básicamente a lo que se refiere la discapacidad es a la capacidad de una persona para poder desarrollar, para poder desarrollar su vida personal, su vida social. Eso es una discapacidad. Y por último tenemos la dependencia. La dependencia es una situación presumiblemente permanente en la que se encuentran personas que debido pues, a su edad, a la discapacidad que tiene, a la enfermedad, ha perdido parte o todas parte o toda de su autonomía física, psíquica, sensorial, y necesita ayuda de una tercera persona para realizar las actividades básicas diarias. Eso es lo que define la dependencia. De tal forma que una persona puede tener reconocida una incapacidad laboral y no ser dependiente, o una persona puede tener reconocido un grado de discapacidad y no ser dependiente. También una persona puede tener reconocida una discapacidad y no tener ningún tipo de incapacidad laboral. Sin embargo, las personas que tienen reconocida, los trabajadores que tienen reconocida una incapacidad laboral permanente, sea permanente, absoluta o gran invalidez,
esas personas, por ley, tienen reconocido un grado de discapacidad mínimo del 33%. Eso es la diferencia. No sé si en vez de aclararlo lo he complicado un poco más, pero es importante distinguir esas tres situaciones. Y una vez hecha ya esta aclaración, pues ya vamos a entrar en lo que es la incapacidad laboral y la discapacidad desde la óptica de las patologías, lesiones y secuelas provocadas por la enfermedad intestinal inflamatoria, sea enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa. Vamos a ver, la incapacidad laboral se distingue en dos grandes grupos, lo que es la incapacidad temporal y la incapacidad permanente. La incapacidad temporal está recogida en el artículo 169 siguientes de este texto refundido de la Seguridad Social. A los abogados parece que nos gusta mucho decir los artículos y dónde vienen, pero es que es muy importante, porque muchas veces la denegación de una incapacidad temporal o permanente viene expresamente recogida en esa definición legal. Es donde viene recogida, ¿vale? ¿Por qué no se concede? Entonces vamos a ver, la incapacidad temporal es una prestación económica para que se puede disfrutar una persona que lamentablemente pues, está impedido para el trabajo. Tiene una duración máxima de 365 días, prorrogable excepcionalmente a otros 180 días más. Pero solo se prorroga en el caso de que se considere, que el médico considere que con esa prórroga esa persona va a poder obtener la curación. De lo dicho hasta ahora, se pueden distinguir que hay dos cuestiones, dos situaciones o circunstancias que tienen que darse de forma acumulativa para que se declare la incapacidad temporal. Primero, que que la enfermedad produzca una alteración en la salud de la persona de tal intensidad que el médico considere que el paciente está impedido para el trabajo y esté justificado el alejamiento del trabajo para una mejoría. Eso quiere decir que no cualquier alteración de la salud comporta automáticamente una baja. Es lo que quiero resaltar. Y la segunda, que debe darse necesariamente, además de que el médico considere que debido a ese padecimiento lo más conveniente es apartarlo de su trabajo, es que esa alteración precise asistencia sanitaria de la Seguridad Social. Si la asistencia sanitaria la lleva un centro privado, tiene que estar tutelada por la Seguridad Social. Entonces, en este punto se dan tres cuestiones que son relevantes, sobre todo para la patología de la enfermedad intestinal inflamatoria. ¿Qué sucede cuando se produce un brote? Pero un brote que no tiene necesidad de estar con tratamiento médico, ¿no? ¿Qué sucede en esas situaciones? Se está incumpliendo uno de los requisitos porque, digamos, ya decíamos que era que se apartaba, que el médico considere que es necesario apartarse de su trabajo, pero también que tenga una prestación de la Seguridad Social. Pues en este caso es necesario que el médico especifique en la baja que la baja, a pesar de que no se está haciendo un tratamiento médico, se otorga porque se está haciendo un seguimiento de la enfermedad para ver cómo evoluciona. Esa baja son 6 meses, prorrogable por otros 6 más. Otra pregunta que os puede surgir en relación a la incapacidad temporal es qué sucede en aquellas situaciones en las que se está de baja por un largo periodo, pero se produce una recuperación con el alta médica, pero al poco tiempo se vuelve a recaer. ¿Qué sucede en esos supuestos, no? En esos supuestos, la ley y la jurisprudencia distinguen dos situaciones distintas. Lo que es una recaída en la enfermedad y lo que es una recidiva. La recaída en la enfermedad es cuando se está de baja,
después del alta médica, se vuelve a estar de baja por la misma patología o una similar, pero que no se había agotado el periodo máximo de agotar de duración de la incapacidad, no se agotó cuando se produce esa recaída. Y además, no han transcurrido 180 días desde que se produjo el alta. Tienen que darse las dos circunstancias. No haber agotado la situación de incapacidad en la anterior baja y además que no haya transcurrido más de 6 meses desde que se produjo el alta. ¿Qué sucede si no se dan esas situaciones? Ni una, ni la otra, ni las dos. Es lo que la ley y el texto refundido de la Seguridad Social y la jurisprudencia, porque bueno, hay mucha controversia y bueno, finalmente pues, se fijaron sentencias que establecen pues, una jurisprudencia, es lo que se denomina la recidiva. La recidiva es una nueva baja que sufre el trabajador por la misma enfermedad, pero que ya o bien agotó el periodo máximo de baja, que digamos son esos 365 días más los 180, o han transcurrido más de 6 meses desde que se produjo el alta. Pues en estos casos el problema es que en el caso de la recaída, si se produce pues, dentro de los 6 meses y no se ha agotado el plazo máximo de prestación de incapacidad temporal, pues se vuelve a la baja, se prorroga la baja anterior, ¿no? Se prorroga, se aparta al trabajador del trabajo y sigue cobrando la prestación. Sin embargo, en la recidiva, el problema es que es una baja distinta, no es la misma baja, es una baja nueva. Y para que se dé esa baja, tienen que reunirse los requisitos que establece la ley para poder disfrutar de una baja, que es tener un periodo de cotización mínimo desde la última baja. Y en muchos supuestos, como se retrotrae, bueno, se tiene en cuenta la nueva fecha, porque es una baja distinta, se rompió el nexo causal con la anterior baja, pues muchas veces el periodo de cotización exigido no se tiene. Y eso, bueno, es una situación en la que es complicada, normalmente da lugar a impugnaciones de esas bajas, porque ya el trabajador sabe que no reúne esos requisitos para poder disfrutar de esa incapacidad temporal. Hay sistemas o hay, digamos que soluciones, pues a través de un convenio que se haga con el trabajador, pedir una excedencia a la empresa sin derecho a sueldo para poder acumular lo que es esa cotización. Hay distintas formas, pero normalmente esto suele dar lugar, las recidivas dan muchas veces lugar o bien a que el trabajador sigue trabajando con el padecimiento o bien a que entrar en una serie de impugnación administrativa y judicial. Y por último, tenemos el supuesto, ¿qué sucede si un trabajador que ha instado o estaba en curso, estaba tramitando y se estaba decidiendo una incapacidad permanente, no obtiene la incapacidad permanente y se le da el alta y de ahí a un tiempo vuelve a recaer? Este es, digamos que es el supuesto más complicado, porque aquí es cuando esta creación jurisprudencial de la recidiva ilegal entra en juego, porque normalmente la Seguridad Social dice que es la misma patología. Si es una patología distinta no hay problema porque es una nueva baja, pero si es la misma patología, la Seguridad Social suele decir que sobre esa patología ya se dio el alta y entonces la discusión es esa, si es la misma patología o es una patología distinta, porque entonces no hay posibilidad de solicitar una incapacidad temporal. Bien, decimos que la incapacidad puede ser temporal, he dado unas pequeñas notas sobre cómo se puede desarrollar y la problemática que tiene, y luego también puede ser la incapacidad permanente. La incapacidad permanente es una situación en la que el trabajador, después de haber estado sometido a un tratamiento médico, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de que se determinen de forma objetiva y previsiblemente definitivas. Y estas reducciones anatómicas o funcionales graves, definitivas, disminuyen o anulan su capacidad laboral. Esto es, con todos estos requisitos, una incapacidad permanente.
La solicitud de la valoración de la incapacidad permanente puede ser iniciada por el trabajador, a iniciativa del trabajador, en cualquier momento, no tiene por qué estar de baja para iniciarla, o estando de baja puede iniciarla, a propuesta del inspector médico, de oficio por la Seguridad Social, bien a propuesta del Instituto Nacional o a propuesta de inspección médica. Y lo definitivo en la incapacidad permanente es que la valoración debe hacerse una vez que se hayan agotado las posibilidades terapéuticas y cuando las secuelas de paciente son definitivas. ¿Esto qué significa? Significa que muchas veces se deniegan las incapacidades permanentes porque realmente no están agotadas o es la razón que da el Instituto Nacional de la Seguridad Social en primer término y finalmente a lo mejor la sentencia, es que no se han agotado las posibilidades terapéuticas. Siempre hay posibilidad de un tratamiento, bien sea farmacológico, bien sea biológico, bien sea pues, a través de una intervención quirúrgica, hay posibilidad de hacer un tratamiento. Y entonces las secuelas, las lesiones no se consideran lesiones definitivas, lo que son secuelas. El organismo competente para declarar o denegar la incapacidad temporal es el Instituto Nacional de la Seguridad Social a propuesta del Tribunal Médico. Esta valoración puede ser revisada por aumento o por disminución de la incapacidad temporal o incluso no variar de grado. La incapacidad permanente se distingue en cuatro estadios. Lo que es la incapacidad permanente parcial, que da lugar a una indemnización a tanto alzado. La incapacidad permanente total, que da lugar a una pensión vitalicia del 55% de la base de cotización. Esta pensión de incapacidad permanente es compatible con un trabajo en la misma empresa o en otra empresa, siempre que las funciones que se desarrollan en el puesto de trabajo no coincidan con aquellas funciones que se ha declarado que el trabajador no podía realizar, por eso se ha declarado una incapacidad permanente para desarrollar esas funciones, porque lo que se ven limitadas son las funcionalidades para desarrollar ciertas tareas o todas las tareas del puesto de trabajo. Luego tenemos la incapacidad permanente absoluta. La incapacidad permanente absoluta también da lugar a una pensión vitalicia y es una situación que impide a la persona de forma absoluta realizar cualquier tipo de trabajo, pero no está impedida para realizar otro tipo de actividades lucrativas o no lucrativas, siempre y cuando esas actividades, sobre todo estoy hablando en el ámbito del autónomo, ¿no? Siempre y cuando esas actividades no supongan que está realizando trabajos para los cuales desarrolla funciones en las que se ha declarado que no tiene sus capacidades están limitadas de forma absoluta. Por último, tenemos la gran invalidez. La gran invalidez no es en sí misma un grado de incapacidad permanente. La gran invalidez es una situación asistencial en la que esa persona que tiene declarada la incapacidad absoluta para desarrollar cualquier tipo de trabajo, necesita de una tercera persona. Entonces es una prestación que se ofrece, que cubre lo que sería la retribución de esa tercera persona para que esa persona pueda desarrollar su vida. Estas son las pensiones contributivas de la Seguridad Social. Nos quedaría una última, que son aquellas pensiones, que también es una pensión contributiva, bueno, una prestación contributiva, que son aquella prestación por lesiones permanentes no incapacitantes. Es, por ejemplo, el supuesto de una persona, solo se dan en los supuestos de accidente laboral o de enfermedad profesional. Cuando una persona tiene una reducción anatómica,
grave, pues perder un miembro superior o inferior. Esta prestación consiste en una indemnización a tanto alzado, pero es una prestación también contributiva. Por último, tenemos una prestación que ya no es una prestación contributiva y ya no deriva específicamente de una falta de capacidad para desarrollar las tareas de un trabajo, pero son aquellas, se suele utilizar cuando aquellas personas que no consiguen que se le declare una incapacidad permanente, pues intentan de alguna forma que se les reconozca algún tipo de prestación económica. Realmente no está prevista para este supuesto, pero bueno, digamos que ese cajón desastre donde se suele acudir, y es esta pensión contributiva de invalidez, se llama así. Es una pensión que está establecida para proteger a las personas que tienen reconocida discapacidad. Tiene que ser una discapacidad superior al 65%, con independencia de si pueden realizar o no una profesión. Y además, digamos que es lo más definitorio, aparte de tener una discapacidad superior al 65%, es que estén en una situación económica delicada y que necesitan, pues carecen de rentas suficientes para poder sobrevivir. Entonces, por eso se otorga esta prestación económica no contributiva. Así, bueno, de una forma hemos dibujado lo que es la incapacidad laboral, tanto temporal como permanente, y las prestaciones que llevan encadenadas, y también las situaciones pues un poco que pueden surgir, los incidentes que pueden surgir que se complican la obtención del reconocimiento de estas prestaciones. Ya en el ámbito de la discapacidad, que es esa limitación para el desarrollo de la vida personal y social, ¿no? Derivado pues, de una limitación física o psíquica o sensorial, está recogida en el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de Inclusión Social, que es la Ley 1/2013, de 21 de noviembre, y es, como he dicho, es una situación en la que está una persona que tiene una limitación sensorial, que tiene una limitación psíquica, mental o física, provisional o permanente, también es objeto de revisión, que alcanza, para poder alcanzar una plenitud en su vida personal y social. Estas personas que están en esta situación pueden solicitar un certificado de discapacidad. Digamos que el certificado de discapacidad lo que es la llave para poder acceder a disfrutar de las ventajas y de los beneficios y deducciones que dan el reconocimiento de la situación de incapacidad. La discapacidad, desde un punto de vista administrativo, es un mecanismo de protección pública que tiene por objeto pues, otorgar pues, beneficios, ventajas sociales a aquellas personas que presentan limitaciones o restricciones. Puede ser, como hemos dicho, física. Si quieres, puedes quedar eso para mañana. Puede ser física, deterioro o alteración de una parte del cuerpo, sensorial, puede ser auditiva o puede ser visual, puede ser intelectual, pues, desde el punto de vista de la conducta adaptativa o pues, sociales o desde el punto de vista de la funcionalidad intelectual o mental, una alteración de la función mental. Como he dicho, el certificado de discapacidad lo que da derecho es que a la persona titular del mismo o a sus familiares puedan tener determinados beneficios sociales y económicos según el porcentaje que se determine de discapacidad. Estos beneficios, así a grosso modo, pues, pueden ser desde el punto de vista del impuesto, de reducción de la base imponible del IRPF, para aquellos autónomos el impuesto de sociedades, sobre sucesiones o donaciones, fundamentalmente en el IVA para lo que es la adquisición de herramientas para bueno,
la posibilidad de poder desarrollarse personal y socialmente, pues la compra de un coche o adaptación de la casa. También son ayudas para la vivienda, pues tanto para compra de viviendas de protección oficial, no todo tipo de viviendas, tienen que ser viviendas de protección oficial, o para dotar esa vivienda. Desde el punto de vista de la formación o de la educación, pues, se ofrecen, pues, están determinadas unas series de becas o ayudas. También, bueno, lo que dijimos antes, ¿no? Esta prestación no contributiva, ¿no? Es la única que es una prestación económica, que es la prestación contributiva, no contributiva, que se ofrece a aquellas personas que tienen un grado de discapacidad superior al 65%, pero tienen que tener muy limitados sus capacidades económicas y necesiten, pues, esta ayuda económica, pues, para no padecer exclusión social. También desde el punto de vista del empleo, que digamos que es lo idóneo, lo que todos queremos, ¿no? Que a pesar de tener una discapacidad podamos, pues, tener opciones de poder desarrollar un empleo. Pues hay reservas de plazas para trabajadores con discapacidad, tanto en la función pública como en la función privada, como también hay la posibilidad de pedir la adaptación del puesto de trabajo para poder, a las circunstancias del trabajador, de esa discapacidad del trabajador. También existen incentivos de contratación indefinida para trabajadores con discapacidad y también existen incentivos con otras modalidades de contratación que se adaptan a las situaciones de estos trabajadores para lograr su plena incorporación al mercado laboral. Para tener derecho al reconocimiento de estos beneficios que hemos referido, es necesario que la persona que tiene una discapacidad tenga un mínimo de discapacidad del 33%. Este 33%, como dije anteriormente cuando me estaba refiriendo a las incapacidades permanentes, por ley lo tienen automáticamente aquellas personas que tienen declarada una incapacidad laboral permanente, ya sea total o absoluta o gran incapacidad. Tienen reconocido a estas personas automáticamente, por lo que se dice el Ministerio de la Ley, tienen reconocido un 33% de discapacidad. Sobre este aspecto hubo, digamos que, bandazos, porque así como la ley, el texto refundido de la Seguridad Social decía que era necesario, pues, declarar que se produjese la declaración de la discapacidad. Luego, bueno, por la ley de dependencia se decía que no era necesario. Finalmente esto fue resuelto por la jurisprudencia y aunque las personas con incapacidad permanente, como he descrito, declarada esa incapacidad permanente, total, absoluta o gran invalidez, tengan derecho a ese reconocimiento de discapacidad, tienen que acudir necesariamente al órgano competente para que se produzca como una formalidad esa declaración de discapacidad en el grado en el que sea, mínimo de un 33%. Esto, digamos que es, bueno, no es una novedad, pero bueno, digamos que fue un camino que dio lugar a muchísima pues producción jurisprudencial finalmente resuelta en este sentido. Es necesario que se produzca esa declaración por el órgano competente. ¿Cómo se solicita una discapacidad? La discapacidad se solicita bien en el órgano que tiene el órgano competente. En las comunidades autónomas, el órgano competente para declarar la discapacidad es pues el órgano, la Consejería de Seguridad Social, de Servicios Sociales, y en Ceuta y Melilla pues es el INSEPSO. El órgano competente para valorar el grado de discapacidad se llama órgano de equipo de valoración de orientación. Aquí realmente en la discapacidad
no es que una persona para diagnosticar, para otorgar el grado de discapacidad, no es que una persona que tenga reconocido un grado, que tenga un diagnóstico de enfermedad, lleve asimilado automáticamente que se le puede otorgar una discapacidad, sino lo que valora este órgano de valoración es que el grado de discapacidad de la persona estará íntimamente ligado a la severidad de las consecuencias de la enfermedad en estas personas. Dentro de la incapacidad laboral y de la discapacidad, hay que verlo todo desde un punto de vista subjetivo. No todas las personas con el mismo diagnóstico responden igual a la enfermedad ni a los tratamientos, ni desde luego todas las personas tienen el mismo contexto social y económico y desarrollan las mismas tareas o desarrollan los mismos trabajos, con lo cual hay que ir caso por caso. Y también, en el caso de lo que estamos hablando ahora de la discapacidad, hay que ver cómo esa patología, en este caso la patología que estamos viendo de las enfermedades intestinales inflamatorias, cómo la severidad con la que afecta al desarrollo de sus capacidades personales y sociales. Respecto al grado de discapacidad que finalmente se reconozca, decir que es un grado revisable. Normalmente en la resolución en la que se otorga y determina, se otorga la discapacidad, se reconoce la discapacidad y se otorga un grado, normalmente suele indicarse en qué plazo debe de revisarse. No es igual en todas las discapacidades. Y yo pues no sé si he liado más que aclarado o no sé si ha servido de ayuda esta breve exposición sobre lo que es la discapacidad y la incapacidad laboral. No te preocupes, María Jesús. Veremos al final las preguntas. Si hay muchas preguntas de ese tema o no. Yo aquí no leo que Inés Amaro formula una cuestión, pero no la... Es que ahora me acabo de fijar en tu pantalla y lo acabo de ver. Sí, mira, vamos a ver. Tenemos dos consultas, ¿vale? Vamos a ver, empezamos por Tomás, que fue el primero que, bueno, dice que tanto la discapacidad como la incapacidad ya está más o menos positivizada, ¿no? Ya se habla más de eso, ya se controla un poquito más, pero en el caso de los enfermos que tenemos enfermedad inflamatoria o ostomía, ¿cómo es el tema de la movilidad reducida? No sé si es algo que sueles llevar. A ver, yo creo que esa valoración va a ser dentro de cuando te dan el certificado, ¿no? La movilidad reducida. Realmente tiene que haber unos informes médicos que digan que tú necesitas apoyos o que tú tienes que tener ciertos cuidados que te permitan, ¿no? O sea, que no te permiten hacer grandes esfuerzos para que te concedan esa movilidad reducida, que es lo que te va a permitir después que el certificado de discapacidad vaya con la tarjeta de aparcamiento, si no me equivoco, ¿no? No sé, ¿tú controlas de esto, María Jesús? Vamos a ver, respecto a la discapacidad, ¿no? Ahí ya he dicho que se valora realmente como la severidad de esas limitaciones, ¿no? en la persona. Los equipos de los EBIS, ¿no? Los equipos de valoración de incapacidad, son a diferencia del EVO, que es el equipo de valoración para la incapacidad, están compuestos, son unos equipos transversales, ¿no? Están compuestos por médicos, están compuestos por trabajadores sociales, están compuestos por funcionarios del órgano competente, y lo que valoran es, a partir del dictamen facultativo que determina la patología, patología o enfermedad que presenta esa persona, lo que valoran realmente es todas las situaciones, porque según la situación del contexto social de la persona y económico,
puede necesitar o no un determinado prestación. En el reconocimiento del grado de discapacidad exactamente no son iguales, no es un formulario tipo que se da a todas las personas. Si estoy en el grado 3, en el grado 2, tengo derecho a este tipo de prestaciones. No, como hay esa valoración previa de ese equipo, teniendo en cuenta todos esos factores, se puede determinar que para una persona con una patología tiene derecho a una serie de prestaciones, por ejemplo, con la movilidad reducida, pues la posibilidad de poder del aparcamiento, y otras personas exactamente con la misma patología, pues no tener derecho a la misma. Con lo cual hay que ir a la resolución por la que se reconoce la discapacidad. ¿Qué sucede? A lo mejor, que es lo que pregunta un poco Tomás. eh, Tomás. Tomás. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, Tomás, pues dentro hace la solicitud, ¿no? Pretende pues el reconocimiento de un grado de discapacidad y además el reconocimiento de una serie de prestaciones, entre ellas el de movilidad reducida, y no se le concede, ¿no? No se le concede porque porque la valoración del equipo pues no considera necesario en ese momento, fuera de que luego se pueda revisar y conceder eso, pues se puede impugnar. No sé si he resuelto la consulta. Es que no creo que no lo entendí bien a lo mejor. No sé. Tomás, ¿quieres que te dé audio y hablas tú? Sí, vale, pues permíteme un segundo y te damos paso a ti. Vamos a ver. Tomás. A ver si me escucha bien. Oh, sí, Tomás. Hola, perfecto. Fuera de... Vamos, estoy en el coche. Vamos a ver, yo solo tengo más o menos bien estudiado, porque yo soy ostomizado, yo tuve un proceso de colitis ulcerosa y hace 21 años y estoy ostomizado desde hace 20 años. Y más o menos eso lo tengo yo más o menos estudiado un poco. Y de hecho, en las distintas reclamaciones, en los distintos pasos de los procesos de valoración, he hecho mención a esas dificultades que tenemos los ostomizados y los que tienen enfermedades inflamatorias intestinales, que es la necesidad no la movilidad reducida, sino por nuestra parte de hacer un cuadro. No se escucha bien, se escucha un poco entrecortado. Tomás, vale, mira, es que... una recomendación que te hago: apaga la cámara para que te consuma menos datos. Vale, espera. Si apagas la cámara, posiblemente se te escuche mejor. A ver ahora, ¿se me escucha ahora? Sí, perfecto, además perfecto. Digo que yo estoy ostomizado desde hace 20 años por un proceso de colitis ulcerosa que me vino por unas circunstancias, bueno, de las que yo tengo serias dudas de que realmente se cumpliese con la ley de atención al paciente, porque no se dio toda la información, pero bueno, eso es una cuestión aparte. Lo que yo intento hacer mención es que la movilidad reducida, como marca la ley, dice que te marca unos contextos determinados para concederte la movilidad reducida. El anexo 2 de la ley de 1973 de 23 de diciembre, la ley de valoración de discapacidad, me parece que creo que es esa, ¿no? La que se maneja. Sí, ¿Es esa, no? Sí. Vale. El anexo 2 habla de que hay cuatro, no sé si son 3 o 4, no lo tengo yo porque hace mucho tiempo que no lo tengo estudiado. Marca 3 aspectos. Primero, que tengas una lesión en la rodilla que te impida saltar un obstáculo determinado. Segundo, que te falte que lleve bastón. Y hay un tercer aspecto que no se está valorando debidamente, que es que por tus circunstancias, o por tu incapacidad mental, tengas, ¿cómo se dice? Es que voy a intentar memorizar un poco y contextualizarlo. Por tu incapacidad mental,
tengas acciones que pueden llevar a reacciones adversas de las personas que están que tengas reacciones inadecuadas para el contexto social en el que te manejas. Pues me imagino que, por ejemplo, pues que es que no voy a entrar aquí a... La cuestión es la siguiente. Nosotros no buscamos la movilidad reducida, yo no busco la movilidad reducida porque no tenga dificultades para acceder a los medios de transporte de transporte público. La cuestión, en el caso de nosotros, es hacer un uso adecuado, porque yo me he visto en situaciones, por ejemplo, de que estando en el autobús, a mí se me ha ido la bolsa, y me he tenido que parar en la siguiente parada y irme a mi casa como he podido. Y eso no se está valorando. O sea, ese contexto que marca el anexo 2 que tenga reacciones que puedan ser, es que no sé cómo, no me acuerdo yo ahora cómo las define. Es que nosotros no tenemos capacidad, es que nosotros no tenemos capacidad mental para controlar la bolsa. No la tenemos. Tenemos la capacidad de autocuidado, pero como se vaya la bolsa, se ha ido la bolsa. O sea, no tienes capacidad de controlar el estómago. No hay capacidad. Y lo mismo pasa con los que tienen inflamaciones intestinales. Si tienes un rebrote, procura tener cerca un servicio porque sabemos lo que pasa, ¿no? En relación a esto, y que formulaste, creo que muchas cuestiones distintas, en relación a esas circunstancias, volviendo a lo que decía, ¿no? Las circunstancias para reconocer una discapacidad o una incapacidad laboral no son derivadas del diagnóstico. Por eso al principio hice la distinción entre qué es cada una del concepto de incapacidad laboral, discapacidad y dependencia, porque realmente son ámbitos, están previstos para ámbitos distintos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el supuesto de la incapacidad laboral, ¿no? Por ejemplo, hay una sentencia del TSJ de Galicia que después de una persona pues, también ostomizada, con realmente una historial médico desgraciadamente extensísimo, con un montón de intervenciones, con un montón de tratamientos, con un montón de limitaciones, solicitaba una discapacidad absoluta para el trabajo, ¿no? Y se le denegó tanto, bueno, primero se le denegó por parte del equipo de valoración del Tribunal Médico, el INS mantuvo esa denegación, tuvo que ir a tribunales. En primera instancia se le denegó también y finalmente el TSJ decide, ¿no? Y decide positivamente, reconoce el grado de incapacidad permanente absoluta, porque cuenta todos los factores que tú dices. Me refiero, no tiene en cuenta exactamente una sola patología, porque muchas veces en el caso de las enfermedades intestinales inflamatorias se producen una serie de patologías asociadas. Por ejemplo, esta persona era un operario de una fábrica que tenía, ya se ha comentado, pues un historial médico y clínico pues, extenso, con un montón de tratamientos e intervenciones quirúrgicas, y se tuvo en cuenta para declarar esa incapacidad absoluta para el trabajo, no solo que tuviese, pues esta persona en concreto tenía desarrollada la enfermedad de Crohn, pero además también tenía una gran depresión. Además también tenía en su trabajo, era un operario que trabajaba en una empresa siderúrgica, era un taller gigantesco, y este señor necesitaba
para hacer su trabajo, tenía que utilizar una bicicleta para ir de una zona de la nave a otra para poder hacer su trabajo. Y esto era, pues era muy complicado porque tenía un problema grave derivado de las intervenciones. No podía sentarse, no podía sentarse en un sillín y hacer un esfuerzo porque era complicado. Tampoco tenía acceso a lavabos dentro de su trabajo que reuniesen las condiciones de salubridad necesarias para poder, por ejemplo, cambiarse la bolsa. Pues todas esas circunstancias relacionadas, porque son las que definen en concreto a esa persona con todas sus patologías, las patologías principales y las asociadas, y relacionado con sus tareas laborales que debía realizar, son las que determinaron que el TSJ finalmente reconociese la declaración de incapacidad permanente absoluta. Con esto lo que quiero decir es que, a lo que tú decías, Tomás, no hay que tener en cuenta una única cuestión, hay que tener en cuenta un contexto dentro del ámbito en el que estás ejercitando una acción, sea en la incapacidad laboral, sea en la discapacidad o ya en la dependencia. Hay que tener en cuenta todo el contexto. Por eso los equipos, sobre todo para la discapacidad, son equipos que están conformados no solo por médicos, sino también por otras profesionales que dan añaden a otras dificultades sociales o económicas importantes en el contexto de esa persona para reconocer esas prestaciones. Yo no sé si he resuelto lo que dices o si más que resolver he hecho una reflexión. No sé, dime, Tomás. No, ahonda aún más en la necesidad de que se nos reconozca la movilidad reducida. Pero bueno, lo que quiero decir, lo que yo quería decir con este ejemplo, es que sí que se está reconociendo lo que tú dices, que hay que tener en cuenta más factores, más elementos, no solo un único elemento que lleve automáticamente aparejado pues, el disfrute pues, de determinada prestación. El problema es que los principios de la ley, los principios de la ley dice clarísimamente que no se debe hacer evaluaciones generalistas, sino que cada evaluación tiene que ser personal, cada evaluación tiene que ser contextualizada a sus deficiencias, pero es que resulta que lo que se está aplicando es una generalidad. Tú no tienes esta característica, tú no puedes acceder a ella. No, perdona, reconócemela, o sea, reconoce que yo tengo esas dificultades y que pueden entrar dentro de ese baremo. Lo que se llama, yo estoy echando del agravio comparativo. Yo me puedo encontrar muchas veces en una situación de total inestabilidad, de total inseguridad, ¿sabes? Encontrándome en la misma situación que se pudiera encontrar una persona que sí se le reconoce esa movilidad reducida, pero a mí no se me reconoce porque no se sabe por qué. Porque no estoy dentro del baremo. Perdón, bueno, eso es generalizar. Sí, aplicar un baremo es generalizar. Claro, pero es que realmente para la valoración en concreto la discapacidad, creo que es del 79 la ley, que es la que se utiliza, además porque cuando se cambió pues las competencias, ¿no? Las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma pues reconocía una discapacidad pues con sus criterios. Entonces, en vez de prescindir de la aplicación de esta ley, lo que hizo por un Real Decreto de 2015, creo que fue aplicarse para todos, ¿no? Como café para todos. Digamos que fue objetivar situaciones, pero bueno, digamos que hay que objetivar las situaciones para que haya un principio mínimo, una base mínima, que luego se pueda trabajar sobre ella, porque si no también está la arbitrariedad de que cada zona reconoce una situación concreta y otra no, ¿no? Es algo que me quedó, es algo que me había preguntado, me había formulado, ¿no? Una cuestión que me había formulado Mónica, y la verdad es que me olvidé de desarrollar, es la importancia de un informe médico, tener un buen informe médico para solicitar una discapacidad
o una incapacidad laboral. Es importante que este informe médico, porque normalmente tanto el tribunal médico, pues suelen ser médicos generalistas, o sea, no son exactamente médicos especialistas en las enfermedades intestinales inflamatorias. Puede ser o no, normalmente es complicado, ¿no? Y también los médicos que conforman los EVOs también pues, sucede lo mismo. Es importante llevar muy ordenado lo que es la historia clínica de cada persona, con sus antecedentes, con sus patologías, con sus tratamientos y también que se determine qué necesidades concretas tiene esa persona derivado de esas patologías, ¿no? Para ver en concreto, en el tema de la discapacidad, lo que dije, la severidad de esa patología en concreto en esa persona, ¿no? Pues para eso tiene que haber un informe médico en el que se determine de una forma extensa y acreditada todas esas condiciones. Lo mismo para el tema de la incapacidad laboral, la importancia de que se relacione la historia clínica con los tratamientos recibidos y con pues, el resultado de sus tratamientos, pues, si hay posibilidad de un tratamiento nuevo o no lo hay, y también relacionado con las tareas que desarrollaron en su puesto de trabajo, cómo limitan esas, digamos, secuelas a las funciones para poder desarrollar su puesto de trabajo. En el ejemplo que di antes, por ejemplo, esta persona, que era un operario de una fábrica, de una siderúrgica pues, enorme, que tenía que andar en bicicleta, que tenía una ostomía, que tenía una serie de condiciones que impedían de facto, impedían que pudiese desarrollar las funciones de su trabajo. Porque no reunían las condiciones de salubridad en los baños, tenía que cambiar la bolsa, porque tenía que andar en bicicleta a largos trechos para poder hacer su trabajo y tenía una limitación de la funcionalidad para ir sentado haciendo esfuerzos durante cierto tiempo, con lo cual no podía andar en bicicleta. Todo eso es tenido en cuenta y todo eso debe de ir determinado en el informe médico. Por eso es importante cuando se va a iniciar un proceso de incapacidad laboral, solicitando la incapacidad laboral permanente o solicitar una discapacidad, previamente hacerse con un buen informe médico que recabe todo este tipo de información para llevar todo ordenado, para llevar todo justificado y poder acreditar en las peticiones o dirigir esas, insinuar que se nos reconozcan las prestaciones que nos interesan, ¿no? Es muy, muy, muy importante. Y también es muy importante cuando se hace una solicitud de incapacidad permanente y se deniega por parte del INS, en esa reclamación previa que necesariamente debe de hacerse a la negativa del INS a reconocer la incapacidad permanente, es muy importante que esa reclamación previa, que realmente tiene poco efectos, porque si el INS dijo que no, normalmente luego no se desdice, o sea, mantiene la resolución, es una formalidad prácticamente. Pero es muy importante lo que se dice en esa reclamación previa y lo que se acredita en esa reclamación previa, porque eso nos va a cegar o nos va a limitar luego el desarrollo del camino dentro de los juzgados, tanto en la fase de primera instancia en los juzgados de lo social como cuando vayamos al TSJ, porque estamos, el relato de hechos está limitado por esa reclamación previa, por esas alegaciones que realizamos en la declaración previa. María Jesús, entonces nos recomiendas, a ver, esto en su día, una consulta que había hecho yo a un abogado, ¿no? Una vez que la Seguridad Social decide que no te concede una incapacidad permanente, solicitar el informe este que hacen ellos de tu situación según ellos, por el cual deciden darte el alta. Ah, claro, es que vamos a ser tú. Es que tiene un nombre ese informe, me parece. Tiene un nombre técnico, ¿no? Me parece. No sé cómo se llama. Espera, es el informe. No me viene. Sí. No me acuerdo. Bueno, es el informe que emite el Tribunal Médico, normalmente es un médico, ¿no? El síntesis, el informe de síntesis. Sí, exactamente. El informe de síntesis. Evidentemente, tú tienes derecho, cada vez, afortunadamente, como te comentaba el otro día,
tenemos más conocimiento del alcance de nuestros derechos y cómo se ejercitan. Tenemos el derecho a solicitar el expediente, en este caso administrativo, que nos aporten ese informe de síntesis, porque es con el informe que podemos trabajar para poder bueno, pues, saber exactamente qué tuvo en cuenta el tribunal médico para no reconocernos la prestación, ¿no? Entonces, en base a eso podemos armarnos de eso que no tuvieron en cuenta o que no lo entendieron suficientemente acreditado para poder ya formular con todas las posibilidades, ¿no? Con todas las opciones, plantear un reconocimiento o de una incapacidad laboral o de una discapacidad en el grado pues, que nosotros entendemos que nos corresponde. Muy bien, voy a seguir con las preguntas que tenemos por aquí, ¿vale? Vamos a ver, Inés Amaro nos pregunta que en los casos de niños de pediatría, ¿tienen derecho a discapacidad o dependencia? Sí, sí que tienen derecho. Vamos a ver, los menores de 3 años, además, tienen reconocido unas prestaciones en el ámbito del hogar, ¿vale? Para las necesidades que puedan tener. Tienen un régimen específico. Viene determinado en el artículo, ahora no lo tengo aquí apuntado, pero viene determinado, tienen todo el derecho. Y además tienen el reconocimiento de una prestación específica a los menores de 3 años, sí, sí, para ayuda en el hogar. Vale, pues nos hace una pregunta más. Dice, si una persona con la enfermedad quiere acceder a un puesto de trabajo mediante oposición y una de las causas excluyentes es la propia enfermedad, ¿se podría hacer algo? Eso sucede, es algo también que dio y da lugar a controversia, ¿no? En el ámbito jurisprudencial. Por ejemplo, hay ciertas oposiciones, normalmente a puestos pues, donde piden exactamente un perfil muy concreto, ¿no? O físico, pues bomberos, policías, o de movilidad específica, ¿no? Eso es complicado porque realmente o bien impugnas las bases por las que se hace se convoca la oposición, y si no impugnas las bases, que casi no lo hace nadie, ¿vale? Es muy complicado porque realmente esas bases que son conocidas por todos, fueron presentadas, nadie les impugnó y son las que delimitan, tipifican el tipo de puesto que se está ofertando con las condiciones que se solicitan. Y claro, es una situación en la que es muy complicado luego. Vale, seguimos. Vamos a ver. Teresa nos pregunta, buenos días, me gustaría saber la posibilidad de tener una incapacidad permanente para enfermo de colitis ulcerosa de 23 años de evolución. Bueno, yo aquí realmente es que creo que va a depender de los informes médicos y de la situación de enfermedad, porque tú puedes estar diagnosticado hace 21 años y no haber tenido un brote muchísimos. Claro, va a depender de la limitación que tengas y de los informes médicos, claro está. También, pero ¿qué está hablando de discapacidad o está hablando de incapacidad? Incapacidad permanente. Para un enfermo que tiene 23 años. Fundamentalmente, ¿qué limitaciones tiene en las funciones que tiene que desarrollar en su trabajo? Eso es fundamental. Es fundamental. Vale. Por eso yo... la verdad es que a lo mejor me lío un poco, porque es un poco denso, quería meterlo todo en la misma ponencia y explicarlo un poco, y a lo mejor pues lo que conseguí es justo lo contrario, ¿no? Dejé abierto, ofrecí que me hagan las consultas a través de mi correo electrónico, porque seguramente me pueden aportar más datos, más información con la que poder definir la respuesta. Si no, la respuesta sería un poco pues, la que estamos hablando general, ¿no? Pues depende del trabajo, de las funciones que tenga, depende de las posibilidades terapéuticas que tenga, depende de un montón de cosas. Con lo cual invito a esa persona a que si quiere que me la formule por escrito, con más información y más datos. Vale, después tenemos a José. Buenos días. En caso de una persona que tiene una urostomía por cáncer,
¿Sabéis de casos que hayan concedido alguna incapacidad total o absoluta con una profesión de administrativo? Muchas gracias. Es una persona que lleva una ostomía, pero de orina, ¿no? De una urostomía, que es administrativo. Y pregunta si hay algún caso, si sabe de algún caso que siendo administrativo con esta incapacidad le hayan concedido una total o una absoluta. Es complicado. Yo, bueno, aparte lo mismo, ¿no? Fuera de lo que la información que tenemos, seguramente tiene algún tipo de alguna patología asociada más o algo más, ¿no? Pero lo cierto es que con este tipo de patologías y siendo el puesto de trabajo administrativo, es complicado porque, digamos, hay posibilidad de poder desarrollar, si es un trabajo que no es más o menos sedentario y normalmente se supone que un administrativo pues está en unas condiciones del contexto de su trabajo pues de salubridad y de poder pues desplazarse a un servicio, ¿no? A un servicio que es complicado, permanente, ¿vale? Permanente absoluta, porque eso es para, que es la prestación que se reconoce para la persona que no puede realizar ningún trabajo. No es que no pueda realizar algunas tareas en ese trabajo, puedan recolocarlo en la misma empresa, en otro puesto o en otra empresa, en otro trabajo. No, es que absoluta es complicado, ¿eh? Fuera de que haya otra explicación con otros datos. Yo creo que en ese caso, o sea, tienes que tener problemas de salud derivado de eso y después tienes que presentar una serie de, un listado, por así decirlo, de funciones que tienes en tu puesto de trabajo y que te es complicado realizar, Sí, sí. ¿no? Entonces, claro, ahí está el problema, porque después, muchas veces, cuando se trabaja en una oficina, a lo mejor estás haciendo cosas que a lo mejor no te corresponden realmente a tu perfil por el que estás contratado, pero no nos queda otra que hacerlos para mantener nuestro puesto de trabajo. Entonces, ahí entramos en una historia muy complicada a lo mejor de demostrar, ¿no? O sea, salvo que haya, pues, lo que siempre vale es pues, unos informes médicos que realmente acrediten que lo que tú haces en tu trabajo no es bueno para tu salud. Entonces, pues, bueno, ahí se podría, Por ejemplo, podría empezar, ¿no? en ese caso, por ejemplo, estoy yo inventando, ¿no? A lo mejor, pues con esa patología y otras que van pues, de la mano, ¿no? Que es, por ejemplo, la depresión, ¿no? Depende de la situación con la que se vive la enfermedad, ¿no? No afecta tampoco igual a todo el mundo, ¿no? Tenemos una predisposición a vivir la enfermedad, pues hay gente más positiva, hay gente más negativa, también a lo mejor tiene una situación familiar complicada. Hay una serie de situaciones que hacen que cada persona tenga una situación tan concreta que hay que analizarlo caso por caso y digamos que tanto en el trabajo, en las funciones que realiza, aunque a priori parece un administrativo con este tipo de lesión, pues no, bueno, no sería merecedor en principio de una absoluta, pero habría que tener en cuenta pues, si lleva asociada a otro tipo de patologías, y el contexto del trabajo en concreto que está realizando, en qué condiciones y todo esto. Eso es complicado. Pero sí es verdad que para el tema de administrativo es una absoluta, la deniegan muchas veces, muchísimas. Por desgracia, sí, piensan que es la Sí. panacea y a veces no valoran realmente las limitaciones que nos suponen. Bueno, seguimos con Anxo, que nos dice, ¿aumenta la probabilidad de conceder una incapacidad permanente el padecer, además de una enfermedad inflamatoria intestinal, otro tipo de enfermedad o lesión, como por ejemplo una fijación de columna? Sí, claro. O sea, cuantas más cosas no tengas, más opciones hay, está claro. Claro, es lo que decía yo. A veces hay patologías que son asociadas, otras que no son asociadas, pero que también es una patología que se distinta, pero que bueno, también es una patología que tiene esa persona, ¿no? Y que dificulta pues el poder desplazarse, el poder, claro, y es unido, pues a lo mejor tener una ostomía, pues todo esto complica, claro que sí, complica y por eso es tan importante el informe médico. Ojo, que el informe médico, yo no estoy diciendo que tenga que ser un informe médico pericial, contratar a alguien para hacerlo. A veces tenemos de los informes médicos, el informe médico determinante es el informe médico del especialista.
Y a veces tenemos la gran suerte de, bueno, tenemos la gran suerte de tener unos especialistas de la seguridad social estupendos, la verdad es que sí. Hacen un trabajo estupendo y la verdad es que en unas condiciones no muy buenas y desde luego tampoco laborales ni de condiciones de trabajo, porque ellos sí que tienen un problema tremendo. Pero digamos que cuando tenemos un médico especialista absolutamente minucioso y tal, ese informe también valdría. Ese junto con otros, pues estamos en, además de ir al tratamiento, además de seguir el tratamiento prescrito y por el especialista, ¿no? Pues también pues, una clínica, tal, otras series de tratamientos que se siguen en otros centros médicos que también pueden conformar todo lo que es el escenario en el que esa persona se desarrolla. Justamente, mira, me nos pregunta Patri, si en el caso, bueno, en el caso de ir a, pues, a tanto una discapacidad como ir a por una incapacidad laboral, ¿nos servirían informes de médicos privados? ¿O simplemente van a valorar los de la Seguridad Social, los médicos del Sergas? Vamos a ver, es lo que, un poco lo que dije. El informe fundamental prioritario es el informe del especialista y el especialista de la Seguridad Social. Ese es el prioritario. Luego hay otros informes también muy importantes y no es que sean, no reúnan las condiciones de un profesional con todas las competencias y valores, pero digamos que son vistos, bueno, pueden añadir, pueden dar más información, pueden decir, mira, pues se ha insistido por esta vía con este tratamiento, en este sitio, con este resultado, ¿no? Pero digamos que el que incardina el informe es el especialista de la Seguridad Social. Sí. ¿Es igual con el informe de médico cabecera? Pues no, no es suficiente. Aunque sea de la Seguridad Social, no, tiene que ser un especialista. Porque lo cierto es que, bueno, hay un poco de corporativismo y no te va a enmendar la plana un médico que no es especialista. Es un poco esto, ¿no? Entonces, hombre, a mí se ve un especialista, justo a lo mejor, hombre, es que es complicado, ¿no? Que el médico que esté en el tribunal médico justo sea especialista de lo tuyo. Suele ser complicado, suelen ser médicos generalistas, ¿no? Pero es complicado. Es importante que sea el especialista de la Seguridad Social el que dé el informe, cuanto más completo mejor, y luego siempre, siempre, siempre acompañado de los informes de otros especialistas, sean de la Seguridad Social, sean de centros privados, sea del médico cabecera, para que, digamos, la historia clínica sea de lo más completa posible, con el mayor seguimiento posible. El ejemplo que di de este reconocimiento, otra vez volviendo del operario de la nave, que trabajaba en la nave de siderurgia, tenía un informe, una historia clínica, era apabullante. Era apabullante todo lo que se aportaba desde hace muchísimo tiempo, los seguimientos, los tratamientos, las intervenciones, era conformado por un montón de informes de muchos profesionales médicos, públicos y privados, ¿no? Pero por eso el TSJ, que es bastante conservador, ¿vale? Pues otorgó la incapacidad, sí, pero fue por eso. Mira, yo tengo apuntar aquí dos cuestiones, ¿vale? Que me gustaría comentar. Vamos a ver. Antes nos hablabas, casi al principio, de que a veces la Seguridad Social te puede resolver que no te concede una incapacidad porque creen que hay alternativas de tratamiento, sea biológico, sea operación, sea lo que sea, ¿no? Pueden valerse para no concederte esa incapacidad de que, como hay tratamientos, pero aunque tú no quieras esos tratamientos porque en su día te hayas sentado con tu médico, se ha negociado y tú decidas bueno, pues que tiene unos riesgos que tú no quieres correr y te niegas ese tratamiento, pueden valorarse en que, mira, los tienes ahí, pero como tú no los quieres, es cosa tuya, ¿no? O sea, te vamos a denegar esto. Pueden valerse de eso, de que hay tratamientos, aunque tú hayas dicho a tu médico de, mira,
no me quiero arriesgar con esto porque me da mucho miedo, o tengo estas secuelas y no quiero empezar con este otro, o no quiero pasar por quirófano. Ellos pueden alegar de no te vas a dar el alta porque eres tú la que no te quieres operar. No, vamos a ver, aquí es volviendo un poco a lo mismo, ¿no? Bueno, primero, la incapacidad permanente es aquella situación, hablábamos, en la que se han seguido tratamientos y quedan unas reducciones anatómicas y funcionales muy graves y son definitivas. El que sean definitivas es muy, muy importante porque es lo que define la incapacidad permanente, ¿no? Volviendo al tema de los informes médicos, el médico especialista que te lleva, cuando hace pues, la sinopsis del informe médico, pues se pone pues, patologías, antecedentes, tal, tratamientos, resultados, tal. Si él en ese informe dice, se le ofreció a esta persona esta posibilidad y pues... la rechaza, por lo que sea. No pone nada, porque no, pero a lo mejor dice, tiene la posibilidad de tal, ¿sabes? Dice que la rechaza, dice que tiene la posibilidad, ¿no? Porque también hay que poner en los informes las opciones de tratamiento, hay que ponerlo también, ¿no? Pero cuando se dice que normalmente ya los propios informes dicen se han agotado las opciones terapéuticas para la cura o la mejoría, ¿no? Ya solo quedan situaciones pues, paliativas para intentar pues, que no pues, se pueda vivir sin demasiado dolor, sin demasiada complicación, pero no hay posibilidad de cura. Eso ya es parte del informe médico. Vale. Lo que sí voy a mencionar algo, habrá gente que no lo sepa, cuando tenemos un certificado de discapacidad concedido o tenemos una incapacidad permanente total que nos permita trabajar, existen dos servicios, bueno, por lo menos aquí en Pontevedra, ¿vale? Existen dos servicios que nos pueden ayudar, ¿vale? Por un lado está la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad, COGAMI, y está, por otro lado, la ONCE. Ambos servicios tienen como un departamento de intermediación laboral. Para que me podáis entender, es como el INEM, pero para personas con discapacidad. Normalmente lo que hacen aquí es, tú vas al INEM con el certificado o la incapacidad laboral y suelen hacer que te dan pues, o bien el número de contacto o te hacen ellos la derivación a la orientadora o orientador laboral de la zona donde tú vivas, ¿no? Porque bueno, sí que es un servicio que, bueno, pues en toda Galicia funciona igual, ¿no? El servicio, por ejemplo, en este caso estoy hablando un poco más de COGAMI. Es el servicio del SIL, de intermediación laboral, y lo que hacen es, tú entras en una base de datos, donde en esa base de datos, en cuanto hay algún perfil, a una persona que tenga una empresa que le interesa contratar personas con discapacidad, buscan qué perfiles se adecúan a ese puesto de trabajo y, por así decirlo, a ti te preguntan, ¿te interesaría trabajar en esta empresa haciendo esto? Y si tú dices que sí, mandan tu currículum al empresario. El empresario es quien hace la selección final, ¿no? Lo mismo hacen en Fundosa. A ti te conocen, te hacen una entrevista, te hacen un perfil y hacen la misma historia. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos son los que tanto guían a empresarios a promocionar la contratación de personas con discapacidad y también buscan o tratan de buscarte siempre un puesto de trabajo adecuado a las dificultades que tú tengas por tu discapacidad o incapacidad laboral. ¿Vale? Es algo que a veces la gente pues, no lo sabe, que no se informa bien, pero que sepáis que aparte de estar anotados en el INEM, las personas que le puedan interesar buscar algo, que recurran tanto a la ONCE como en Galicia, pues bueno, a COGAMI, porque yo creo que son servicios, bueno, yo personalmente tengo que decir que a día de hoy, pues llevo 14 años en una empresa gracias a ellos, me han facilitado mucho y era un momento en el que, bueno, pues no existía internet como existe ahora, pero lo tenemos en la palma de la mano, ¿no? Y que faltaba información. Pero sí que es interesante porque aparte ellos también muchas veces os guían cuando tenéis un certificado, cuando hay unas limitaciones, pues, por ejemplo, tengo un certificado de discapacidad pues, de hace varios años y resulta que estoy trabajando, empiezo a poner enferma
Y incluso ellos a veces con tu orientadora pues te guían a los pasos a seguir para, mira, igual era bueno que busques la incapacidad por este lado, por este otro. También hacen un poco de guía y ellos os derivan a servicios que os pueden servir. Que también sería interesante, María Jesús, comentarles un poco a dónde deben ir para iniciar los trámites, tanto de discapacidad como los pasos a seguir para incapacidad laboral. No sé si... Porque, por ejemplo, el certificado de discapacidad, para buscarlo, ¿a dónde se derivan? O sea, ¿por dónde tienen que empezar? Vamos a ver, bueno, aparte de que se puede, sobre todo lo que trajo esta pandemia, fue la transformación brutal digital de los ciudadanos a través de el certificado de discapacidad. Se puede solicitar a través de la administración electrónica, o sea, de la ventana de la web de la Xunta de Galicia, que es la que tiene competencias, ¿no? Para poder reconocer. Se hace una solicitud y se aporta la documentación, se cubre la solicitud, se aporta la documentación médica o se da permiso a la administración para que pueda acceder a nuestros informes médicos, y directamente pues accede, y se puede solicitar o no la revisión, la exploración médica, ¿no? A veces se pueden solicitar por el certificado de discapacidad se solicita por dos vías. Uno, expresamente, así te lo señala la Xunta, si realmente es para presentar unas oposiciones, dicen así, básicamente, y otro en el que solicitas, ¿no?, que ser explorados, una revisión, y te citan para ser valorado por el equipo de evaluación de orientación. La incapacidad laboral, antes en la exposición dije que se puede hacer por parte del interesado, que puede instarla a través de, también en el INS, tiene que hacer una solicitud de incapacidad, de incapacidad laboral, o puede directamente solicitarla por agotamiento del plazo, el plazo de incapacidad temporal, pues directamente pasas al tribunal médico, o puedes también de oficio, el INS, pues proponerte a informe del inspector médico o simplemente porque a la vista del informe de ley pues lo pide. Es como se suele solicitar, a iniciativa del interesado y a través de oficio por los órganos competentes. No sé si... Vamos a ver, en el tema de discapacidad también existen a nivel comarcal unos centros de base en los que se puede hacer también la petición de discapacidad. Sí, bueno, también quien te puede ayudar con sus trámites, para quien se le complique más la historia, por lo que sea, son los trabajadores sociales de cada trabajadores ayuntamiento. sociales del centro de salud o según como estén estructurados en los términos municipales, ¿no? La disposición que haya. Así Sí. es, así es. Hacemos una cosa, decirle a la gente que si quiere que haya otra sesión donde te cuentes con nosotros para dudas y lo demás, que lo transmita o bien al grupo de WhatsApp, que la mayoría están ahí inscritos, o a través de mail a Cubigo, y concertamos contigo, pues de aquí a diciembre tenemos más opciones de hacer jornadas. Entonces, aunque sea, volver otro sábado a conectar contigo para más consultas. Mil gracias, de verdad. No, mil gracias a vosotros, la verdad es que... Es súper interesante, se nos quedó corto el tiempo, pero tanto tú como yo nos tenemos que ir, lo siento. Mil gracias a todos, de verdad, nos vemos en el mes de julio. Os mandaré el enlace a todos, ¿vale? De lo que va a ser la charla, lo que vamos a tratar, y nada, a disfrutar del fin de semana, ¿de acuerdo?